Bueno, bienvenidos una vez más al canal YouTube de Árbitros Ciclismo. En esta ocasión con la categoría cadete, en esta cita en Orcheta, en este 12 Trofeo Ciclismo de Orcheta. Ahí cuando vemos imágenes de la salida neutralizada por calles de Orcheta. Y comentar ahí que durante el trayecto de la salida neutralizada, mencionar esa caída de varios corredores, por lo que se tuvo que detener la carrera durante una hora, y con resultado de evacuación por parte de 4 corredores al hospital de Benidorm. Y desde aquí, desde el canal YouTube, deseando una pronta mejoría a los corredores involucrados en esa caída. Ahí mencionamos a Raúl Castejón del Roldán, también a Aitor Cazorla, mencionar a Adrián Lomas y a Constantino Jaén, desearles una pronta mejoría. Cuando tenemos ya imágenes de la salida buena desde Orcheta, una hora más tarde de lo previsto, y acortada la carrera a 2 vueltas, cuando vamos a pasar justo en el kilómetro 2, donde se iba a disputar el primer paso de montaña. Pasando Orcheta, recordamos un par de kilómetros después de la salida, ahí pasaba, aquí lo tenemos a cámara lenta, ahí pasaba el corredor del Jorge Canet, Pere Tarazona, segundo Javier Fuentes, ahí con ese dorsal 3, ese maillot rojo, y ahí colándose por la izquierda el dorsal 14, Vicente Escribá del Respetat. Recordamos el equipo Respetat con esa genial publicidad del 1,5 metros de distancia para los ciclistas. Ahí tenemos cerrando este pequeño grupo Raúl Rico, el corredor del Laos Publicitat Castalla. Recordamos, se acababa de dar la salida, prácticamente esto era en el kilómetro 2. Ahora tendríamos ese giro a la derecha para afrontar esa bajada, donde, repetimos, se había producido hacía una hora, desafortunadamente, esa caída, donde se tuvieron que evacuar 4 corredores. Ahí tenemos giro a la derecha. Si hiciéramos justamente esta carretera en línea recta, diríamos dirección Tudons, dirección Sella Tudons. Ahí tenemos el pelotón, que aquí ese rápido inicio, estirado en fila de 1, pillando este descenso con un porcentaje de un 10-11%. Así que aquí se embalaba bastante la bicicleta hasta llegar al fondo del mismo, donde la carretera se volvía a empinar. Ahí lo tenemos en la parte izquierda. Se volvía a empinar la carretera, dirección Finestrat. Ahí llegando los hombres del Llopis. Ahí nos apareció ahí con el dorsal 56, el dorsal 58, Alejandro Martínez y Daniel Nieto. Ahí el líder de los Juegos Deportivos, Miquel Montoro, y el corredor del Respetat. Ahí tenemos la cabeza de carrera afrontando esa subida a dirección Finestrat, ahí con el Puig Campan al fondo. Ahí tenemos a Antonio Barbero, el corredor de Bull Bikes Armilla de Granada. Ahí tenemos a Raúl Rico, el corredor de Castalla. Ahí llegando a su altura, el dorsal 52, Borja Salinas del Llopis.
Repetimos, en estos primeros kilómetros, recordamos, carrera acortada a 2 vueltas, aproximadamente 39-40 kilómetros. Ahí cuando vemos imágenes de cola de pelotón, el pelotón se rompía por la mitad, quedaban 40 unidades por detrás. Aquí cerraba con ese dorsal 12 Lev Levitsky. Repetimos con ese dorsal 12. Ahí vemos las últimas unidades del grupo intentando entrar. Detrás, recordamos, se formaba un grupo de unas 40 unidades. Ahí con ese dorsal 142, José María García del Club Ciclista Roldán. Repetimos la alineación de equipos que tomaban la salida aquí. Ahí pasando ese dorsal 47, Óscar Pastor. Repetimos los equipos. Teníamos, por orden de dorsal, teníamos a Gandía Capital de Turismo, equipo Respetat 1,5 metro y medio. El grupo deportivo Llopis, Jorge Canet, ESET Valencia Terra y Mar, Daos Publicitat, Valverde Team, Club Ciclista Roldán, La Perla Negra, Francisco Javier Cerezo y el Bull Bikes Armilla de Granada. Ahí luciéndose dorsal, ese maillot de líder, Miquel Montoro, aguantando perfectamente en el grupo de cabeza. Recordamos, se formaba ahí un pelotón cercano a las 70 unidades. Ahí con ese dorsal 13, Joan Ruiz, corredor valenciano del Respetat, ahí sacando unos metros. Ahí tenemos en esta zona de falsos llanos, dirección Finestrat. Recordamos, al acortarse la prueba se cambiaba la distribución de las metas volantes y de la montaña, y justamente en el cartel de Finestrat íbamos a tener la primera meta volante del día. Ahí tenemos, recordamos, el paso. Justamente ahí sacan unos metros Javier Fuentes, que pasaba en primer lugar. Segundo, el corredor del Llopis, Alejandro Gómez. Y tercero, Miguel Juan del Daos Publicidad. Ahí tenemos maillot azul, maillot rojo. Ahí tenemos a Javier Fuentes y Alejandro Gómez, que aquí en la bajada poco a poco iban a ir entrando. Ahí entra en primer lugar John Bow del Respetat. También lo hace el propio líder Miquel Montoro, aquí bordeando la población de Finestrat, que nos quedaba aquí a la izquierda. Y el descenso, que aprovecha el pelotón para incorporarse corredor tras corredor. Repetimos, a esta altura son unas 70 unidades. Ahí llega el corredor de Castalla, Raúl Rico. Ahí también con ese dorsal 16, Francisco Carratalá, llegando justo a esta parte de la rotonda, donde a la izquierda se iba dirección Benidorm, nosotros dirección Vilajoyosa. Y como decíamos, la situación de carrera se cortaba el pelotón en dos. Por delante unas 70 unidades, por detrás unas 40. Ahí el dorsal 141, David Espejo, aprovecha la bajada. El hombre del Club Ciclista Roldán, prácticamente moviendo todo el desarrollo. Ahí pasa Francisco Carratalá. Esta rapidísima bajada. Ahí cuando continuamos viendo imágenes del descenso, recordamos una temporada cadete que daba inicio con esa Volta a Gandía y que tendrá su culminación el próximo 5, 6, 7 de julio en la provincia de León, con la disputa de los campeonatos de España. Una categoría cadete que se ha visto bastante mermada en su celebración de pruebas, ha menguado bastante el calendario, así que esperamos
que esto solo sea consecuencia de la crisis y a partir de aquí pues levante un poco el vuelo, sobre todo esta categoría, y que surjan muchas más pruebas para este ciclismo base tan necesario. Ahí tenemos Carolina Giner y Lena Tonda, que tomaban la salida en la parte alta del circuito, que prácticamente ahí van a llegar ahora las primeras unidades del pelotón. Ahí lo tenemos. Hay un nombre del Jorge Canet. En efecto, ese dorsal 55, Pere Tarazona. Ahí en esta zona cerquita de Villajoyosa, para volver, recordamos el circuito, que era una especie de cuadrado entre Orcheta, Finestrat, Villajoyosa y la zona esta de subida al pantano, al embalse de Amadoiro. Ahí tenemos a Miguel Juan. Miguel Juan luciendo ese maillot azul de metas volantes. Recordamos que Javier Fuentes era líder de la montaña y de las metas volantes, por lo tanto Javier Fuentes lucía el maillot de la montaña y como segundo clasificado Miguel Juan portaba ese maillot azul. Ahí recordamos la siguiente meta volante, la íbamos a tener justamente al paso por meta, pasando por el centro de Orcheta, por esa zona estrecha. Ahí cuando continúan ahí con 15 o 20 segundos. Ahí este cuarteto, ahí se descuelga Carolina Giner un poquito. Ahora va a ser absorbida por el pelotón. Ahí también se descuelga ahora Lena Tonda, la corredora del Gandía Capital de Turismo. Tenemos el pelotón un poquito por detrás, unos 15-20 segundos. Y vamos con la situación de carrera en estos momentos. Ahí nos encontramos en la parte baja del circuito. Todavía no habíamos completado la primera vuelta. De ahí vamos a pasar justamente ahora por los repechos, bordeando el embalse de Amadoiro. Ahí se formaba el dúo de cabeza, que llegó a tener unos 20 segundos sobre pelotón. Repetimos, ese pelotón ya menguado alrededor de unas 70 unidades. Ahí tenemos a Miguel Juan y Pere Tarazona en esta zona ya ascendente. Recordamos la anterior, la primera de las puntuables en los Juegos Deportivos en Castalla, con la victoria de Miquel Montoro del Respetat, que le servía para ponerse líder. Ahí segundo sería Javier Fuentes del Gandía Capital, tercero sería Raúl Rico del Daus Publicitat, cuarto Miguel Faust del ESET Valencia Terra y Mar y quinto Fernando Rodríguez del Grupo Deportivo Llopis. Ahí, como decíamos anteriormente, la montaña, ahí la pasaría a encabezar Javier Fuentes por delante de Raúl Rico, Miquel Montoro y Joan Bou. En la meta volante sería también Javier Fuentes delante de Miguel Juan y de Miguel Faust. Ahí tenemos el embalse de Amadoiro completamente lleno. Excelente primavera e invierno de lluvias que permite respirar un poquito a los embalses. Ahí tenemos cola de pelotón en este repecho, bordeando el embalse. En el primero de los repechos, recordamos que el siguiente era el que iba a puntuar para la montaña. Ahí cerrando con ese dorsal 69, Iván Lara del Jorge Canet. Ahí se produce esa caída justo como por el centro del pelotón. Vamos a verlo repetido.
Ahí con dos hombres del grupo deportivo Llopis. Tenemos caída sin consecuencias. Ahí con el nombre del Gandía, capital de turismo. Así que hoy jornada negra de caídas. Recordamos la primera de ellas en el tramo neutralizado. Y desde aquí volvemos a repetir y a desear una pronta mejoría a los que se vieron involucrados. Ahí tenemos cómo se estira el pelotón en esta zona de repecho. Ahora se corona, se vuelve a bajar para pasar justamente por el puente, por encima del embalse. Ahí tenemos con ese dorsal 41 Manuel Giner del Llopis. Ahí con el dorsal 82 Josué Gómez. Vemos el pelotón como se ha estirado ya al fondo. Ahí se destacan 6 corredores. Ahí los corredores cadetes moviéndose de desarrollo. Estas bonitas imágenes del embalse. Y aquí, carretera que vuelve a picar hacia arriba, muy cerquita ya de Orcheta. Aquí remontando con la moto. Aquí llegamos a la altura del líder, Montoro. Ahí a su rueda el propio Javier Fuentes con ese maillot rojo. Ahí vemos atacar. Ahí delante a la derecha el corredor Antonio Barbero del Bull Bikes Armilla, el corredor granadino. Bueno, ahí tenemos a Alejandro Gómez buscando la rueda de Antonio Barbero. Habíamos dicho que granadino, no, es de Almería, corredor de Almería, Antonio Barbero. Ahí tenemos el corredor almeriense. Ahí llegando Alejandro Gómez a la rueda del corredor del Bull Bikes. Ahí arrancando a poquito, recordamos, de esa meta volante al paso por meta en el centro de la población de Orcheta. Ahí tenemos a Alejandro Gómez, ahí siendo capturado por un hombre del Jorge Canet. Ahí cuando continúa Antonio Barbero. Así que con la moto nos quedamos con el corredor del Bull Bikes Armilla. Repetimos, corredor almeriense. Aquí aprovechando este tramo para, vamos a verlo en su totalidad, el paso por la población de Orcheta. Y como no, de aquí agradecer en esta ocasión a nuestros colaboradores, entre comillas, nuestro piloto Vicente Picó con su moto y nuestro cámara Joaquín Arronis. Aquí agradecerles esta labor de esta retransmisión desde esta carrera de este 12 trofeo ciclismo de Orcheta. Aquí con estas imágenes, repetimos, aconsejamos verlas en alta definición en cualquier sistema de televisión de Smart TV. Ahí cuando tenemos a Antonio Barbero ya pasando por la zona estrecha de Orcheta. Aquí tenemos donde, justamente en este momento, donde estaba situada la meta. Ahí pasaba, puntuaba en primera posición Antonio Barbero. Se lleva esos 3 puntos. Ahí segundo, un poquito más atrás, Alejandro Gómez, del corredor de Almoradí. Ahí tercero sería Pérez Tarazona con ese dorsal 55, el corredor del Jorge Canet. Ahí tenemos el paso estrecho por la población de Orcheta. Recordamos, nos quedaba una vuelta, por lo tanto estamos a algo menos de 20 kilómetros para el final. Y aquí la carretera, que de nuevo se volvía a empinar. Estábamos en estos momentos a solo 2 kilómetros de un nuevo paso de montaña.
tenemos un poquito más atrás. Ahí tenemos pidiendo colaboración Álvaro Orengo con Pere Tarazona. Ahí atrás se quedaba de este dúo Alejandro Gómez. Ya habíamos pasado Orcheta, ahí tenemos Orcheta al fondo. Y al dúo de cabeza, repetimos, dúo de cabeza a poquitos metros. Ahí tenemos por delante Antonio Barbero. Y llegaba a su altura el corredor del Llopis, Borja Salinas. Por lo tanto, a estas alturas, en carrera quedaban alrededor de 70 unidades. Ahí llegaba una nueva incorporación, Marcos García, del equipo Francisco Javier Cerezo, con ese dorsal 215. Ahí por delante al fondo a nuestra derecha continúa Antonio Barbero. Aquí tenemos en teoría la composición de los 5. Recordamos Barbero por delante con Orengo, Salinas, Tarazona y Marcos García. A poquitos metros de coronar este repecho que servía de paso puntuable. Ahí se descuelga un poquito el hombre del Jorge Canet, Pere Tarazona. Ahí continuamos con la cámara de Joaquín Arronis, continuando con este grupo. Ahí pasaba en primer lugar Antonio Barbero. Ahí segundo iba a ser Álvaro Orengo. Y tercero Borja Salinas. Conseguiría puntuar tercero. Ahí tenemos situación de carrera en estos momentos, ya entrando en la última vuelta de 2. Ahora vamos a iniciar esa bajada. Dirección Finestrat. Y recordamos siempre por delante, aunque no lo veamos, siempre manteniendo unos segundos en cabeza Antonio Barbero. Ahí siempre nos parece ver que se descolgaba Borja Salinas y lo sustituye otro hombre del Llopis, Álvaro Murcia, que aguanta ahí bien la rueda de Álvaro Orengo. Hay unos 20 metros por detrás, por delante, Marcos García. Y repetimos siempre 30 segundos por delante, Antonio Barbero. En esta zona de falsos llanos, dirección Finestrat. Ahí al fondo lo podemos ver, al corredor de Almería, Antonio Barbero. Ahí con el push campana, ahí al fondo, majestuosa montaña de 1410 metros. Ahí Marcos García. Que es absorbido por el dúo. Ahí conduciendo ahora Álvaro Murcia. A la caza y captura, entre comillas, del corredor Antonio Barbero. Ahí recordamos estos juegos deportivos que se cerrarán el próximo 8 de junio en Giria, en ese trofeo Ciudad de Giria, sobre 57 kilómetros en la provincia de Valencia, a cargo de la Peña Ciclista Pedal. Cerrará estos juegos deportivos. Recordamos que en teoría se daban inicio en Javea, pero recordamos que en Javea se suspendió la prueba también debido a una caída y los servicios médicos que se tuvieron que ausentar y no se pudo volver a iniciar. Por lo tanto era Castalla la que iniciaba la primera de las puntuables, en esta que nos encontramos la segunda. Y repetimos, Giria el próximo 8 de junio cerrará los juegos deportivos para la categoría cadetes.
Nos vamos a cabeza de carrera. Ahí tenemos a Antonio Barbero, prácticamente en solitario, prácticamente desde el embalse de Amadoiro. Ahí tenemos esta zona de descenso con el terceto, que rodaba unos 20 segundos detrás de él. El pelotón no muy lejos, detrás de nosotros, unos 15 segundos por detrás, muy cerca. Allá al fondo podemos ver al corredor del Bull Bikes. Ahí tenemos a Orengo, que intenta tensar el ritmo. Ahí aguantando muy bien Marcos García. Ahí llegamos, giro a la derecha en calles de Finestrat. Iniciamos un nuevo descenso. Ahí la ventaja a aproximadamente de 15 segundos de la cabeza de carrera sobre este terceto, y unos 30 segundos por detrás el pelotón. El pelotón que poco a poco iba acortando ya las distancias con la cabeza de carrera y con este terceto. La ventaja del pelotón, que llegó en algunos momentos a rozar el minuto. Ahí tenemos esta excelente calzada, dirección Villajoyosa. Ahí de momento no tenían a la vista a Antonio Barbero, el terceto. Así que se adelanta la moto hasta llegar a la cabeza de carrera, informando del tiempo que tenía. Y vemos como el terceto ya se echa encima, pero esta vez Álvaro Murcia se descuelga, el corredor del Llopis. Y ahí llegaría Marcos García y Orengo para formar un terceto. Justo antes de ese giro a la derecha para cambiar de carretera. Ahí tenemos Orengo apretando para incorporarse a rueda de sus compañeros. Repetimos, a ver, que girar a la derecha, justamente aquí. Ahí tenemos giro a la derecha para cambiar de carretera. Ahí la distancia con el pelotón. Ahí se nos cantaban unos 28 segundos. Ahí es a las alturas Álvaro Murcia, ya era absorbido por el pelotón. Tenemos un pelotón de unas 60 unidades, prácticamente la mitad de los corredores que tomaban la salida. Ahí tenemos situación de carrera en esta última media vuelta, aproximadamente a unos 8 kilómetros de meta. Ahí, por lo tanto, la emoción de la carrera iba a estar en las diferencias entre el terceto y el pelotón, que poco a poco iban cayendo. Y recordamos también la fecha de celebración del campeonato autonómico, en este caso en Picasen, en el Gran Premio Ayuntamiento de Picasen. Recordamos el próximo 15 de junio de 2013 a partir de las 5 de la tarde, sobre 60 kilómetros, la disputa
de ese campeonato de la Comunidad Valenciana 2013. Todo eso a cargo de la peña ciclista Picasen. Recordamos, corredor de Ciudad Real, del equipo de Ciudad Real, Francisco Javier Cerezo de Tomellos. Ahí tenemos a Álvaro Orengo. Recordamos que Orengo era también uno de los afectados en la caída, en esa caída, en esa zona neutralizada. Ahí hemos podido verle dos dedos vendados. Y vamos con la meta, adelantamos la secuencia y sería el propio Orengo y Marcos García, un mano a mano. Ahí tenemos, por apenas unos centímetros, Marcos García sobre Orengo. Emocionante el sprint final. Y ahí vemos cómo el pelotón se había acercado bastante, no lo suficiente. Ahí entraba a unos 10-15 segundos. Y el resto del pelotón completamente estirado, que se había estirado ahí en el último repecho del embalse de Amadoiro. Ahí cuando vemos repetido el mano a mano en este trocito final entre Orengo y Marcos García, a favor de este último, ahí por apenas unos centímetros, como vamos a ver. Ahí prácticamente el que no estuviera encima de la línea. Ahí lo tenemos, apenas unos 10 centímetros. Marcos García sobre Álvaro Orengo. Tenemos con la otra cámara, tercero Antonio Barbero, el corredor del Bullbikes, Armilla. Y ahí encabezando Javier Fuentes, por delante de Manuel Giner, José Gómez, Iván Pons, Alejandro Martínez. Ahí entraba a 17 segundos Miquel Montoro. Y recordamos, Javier Fuentes, ese cuarto puesto y unos puestos por delante de Miquel Montoro le permitía al corredor de Gandía Capital de Turismo colocarse líder momentáneo de los Juegos Deportivos. Ahí tenemos a Javier Fuentes con ese maillot rojo de montaña, encabezando las tres clasificaciones, prácticamente acaparando la totalidad de los maillots. Y recordando que en la general encabeza la general con 4 puntos por delante de Miquel Montoro y 9 puntos por delante de Manuel Giner. Ahí tenemos a Javier Fuentes, excelente temporada. Hay que añadir ese campeonato autonómico conseguido en el 2012. Así que a la espera de la prueba de Liria del próximo 8 de junio, donde va a mantener ese maillot de líder, y ahí con sus compañeros para la foto, para mantener, para la foto, para el podio final. Ahí Javier Fuentes. Ya nos vamos con la clasificación del día. Ahí tenemos victoria para Marcos García, Álvaro Orengo, tercero Antonio Barbero, cuarto Javier Fuentes. Así, hasta un total de 46 corredores que conseguían finalizar. Por victoria por equipos para Gandía Capital de Turismo, por delante de Respetat y Jorge Canet. Montaña para Antonio Barbero, meta volantes para Alejandro Gómez. Ahí la hoja de inscripción
Repetimos con esos 128 corredores. Bueno, y hasta aquí esta retransmisión de esta 12 edición del Trofeo de Ciclismo de Orcheta. Y les emplazamos a una nueva retransmisión desde el canal YouTube y nos despedimos. Saludos.